Extremo, donde el reto está en ti. Hoy, en Simple Extremo, se disputa la semifinal. Estamos a punto de conocer a los atletas que se llevarán el Gladiador de Acero, un camino que emprendieron cerca de un centenar de competidores y que hoy son solo 8 que ya están acariciando el trofeo. Hemos visto pruebas exigentes en ediciones anteriores, pero en esta ocasión aumenta todavía más la exigencia. Es obligatorio superar cada obstáculo para avanzar al siguiente. No hay tiempo límite. El ganador de cada hit clasifica a la final. Hoy los gladiadores deberán enfrentarse a estos obstáculos. 1. La pared. 2. Arrastre bajo red. 3. Bola Atlas. 4. Batón con anillas. 5. Low ride. 6. Rodillo en pozo. 7. Tiro de caucho. 8. Multi-rig. 9. Pegboard. A continuación, vamos a ver los cruces de las semifinales, tanto en la rama masculina como en la femenina. Ahora sí, amigos, comienza la acción. Nos vamos a ver las semifinales porque comienza lo realmente bueno y nuestros compañeros Michael Anzola y Carlos Tato Celis nos traen todas las incidencias. Iker Ramírez y Dylan Salas. Arranca oficialmente la primera semifinal de Simple Extremo y en narración y comentarios estaremos acompañándoles Carlos Celis y Michael Anzola. En pantalla ya estamos viendo dos representantes de la región capital. Uno también podemos decir que es de los Altos Mirandinos, hace vida también en Caracas muchas veces, sobre todo por las partes laborales. Estamos hablando de Iker Ramírez y Dylan Salas, dos que ya han coincidido en hits anteriores en esta competencia y que ahora pues tienen una revancha por un lugar en la final. Sí, desde el inicio de la temporada, si empezamos a revisar cada una de las competencias, se han enfrentado varias veces, les ha tocado verse las caras y es justamente porque el desempeño de cada uno de ellos es el que va a determinar tu ubicación en la siguiente competencia. Entonces, al haber tenido un desempeño más o menos consistente de cada uno, eso les ha hecho verse las caras en cada uno de estos circuitos. Y para variar, dos técnicas completamente diferentes, ¿no? Dylan, digamos, más a fuerza, ¿no? A tratar de utilizar fuerza bruta para levantar la bola Atlas, mientras que Iker utilizando rodilla en suelo para que facilite un poco ese ascenso. Después uno la carga en el hombro, el otro la cargó netamente en los brazos a la altura del estómago y llegan bastante parejas a la suspensión. No solamente han sido muy buenos los hits en los que han coincidido, sino que vemos que esto pareciera ser que el caso va a ser el mismo, ¿no? Definición absolutamente pareja, pero es Iker quien toma la ventaja en suspensión. Así ha sido la tendencia en los últimos hits que han visto estos dos atletas y ahora van a uno de los obstáculos nuevos, el cliffhanger. Es una pequeña rama en la que solo puedes utilizar la yema de los dedos, posteriormente pasas a la pajarera. No pueden sujetar el techo de esta pieza de madera, solo las bases laterales y los orificios que tiene. Y por último, los cirujanos. Los cirujanos que requieren mucha precisión para poder colocar ese nunchaku, ese palito, pues que deben encajar en esa estructura, en ese objeto, y Iker logra pasar este obstáculo. Sin embargo, Dylan Salas lo intenta por segunda ocasión. Ahora lo vemos pasando por debajo del rodillo dentro del pozo. Este obstáculo se ve un poquito más fácil de lo que realmente es, pero es exigente cuando tienes que levantar esos cauchos para poder arrastrarte por debajo y aún más cuando estás bajo el agua. Conteniendo la respiración, sí, además. por supuesto. Es un obstáculo que incluso mucha gente pudiera hasta darle un poquito de fobia, ¿no? Pero de eso se trata, ¿no? De superar los miedos que se nos puedan presentar. Y ahí Dylan nos demuestra básicamente cómo superar el obstáculo. Aquí va la caminata de paralelas. En esta caminata, el atleta debe poner las dos manos por delante de esa marca blanca antes de poder sujetar la soga. Es decir, no pueden simplemente tratar de sujetar la soga y continuar
sin haber completado primero la barra verde. Es un obstáculo bastante exigente que estuvo presente en el Campeonato Mundial de la disciplina en Bélgica y que ahora vemos también en simple extremo, poniendo también a prueba a los venezolanos en este tipo de estaciones. Y así que Ramírez quien toca la campana y está muy cerca de conseguir un lugar en la fase final de simple extremo. Un solo obstáculo necesita Iker. Además que aquí no es solamente el tiempo, sino solamente cruzar la meta para poder garantizar un puesto en la final. Uno más. E Iker asegura Iker Ramírez pasar el pegboard y está entonces a segundos de convertirse en el primer finalista de simple extremo. Dylan Salas se despide de la competencia, excelente participación y va a estar entonces allí en lo alto del podio. Mi enfoque principal hoy fue estar siempre concentrado, porque al final de definir suspensión es bastante importante estar enfocado, respirar, porque un fallo te puede contar muchos segundos y al final pues es tiempo que siempre juega. No cualquiera obtiene una victoria por suerte, no cualquiera obtiene una victoria porque no, tengo la virtud o mira, tienes esta capacidad que te ayuda a... O sea, las capacidades o esa suerte que los atletas o que nosotros podemos tener es trabajo arduo, levantarse cada mañana e ir a entrenar así no quieras. Eso es la disciplina y la constancia, es lo que te ayuda a siempre lograr la meta como tal, ¿bien? Y bueno, nada, esto va dedicado a mi hermano, que sepa que los sueños nunca se acaban, que siempre hay que trabajar. Si hoy no pude, pues mañana voy a poder. Y bueno, ese es el mensaje que le doy tanto a mi hermano como a muchos niños pequeños y también gente adulta, que ya sea obstáculos o cualquier cosa en la vida siempre se puede lograr pasar. La competencia de hoy fue una competencia muy buena, fue demasiado exigente, esta vez hubo más suspensión y agilidad, más destreza, más técnica, esta vez no fue solo velocidad sino técnica de hacer las cosas bien. Llegué a semifinales, pero orgulloso de mi logro porque yo no planeaba llegar aquí y ganar sino que vine por divertirme. Y en diversión llegué a lo que estoy ahorita. Ya se reveló, amigos, quién ocupará una de las plazas para la gran final. Esto cada vez se pone más bueno. No se aparten de nuestra señal, que a la vuelta continúa la acción de Simple Extremo. Ya estamos de vuelta, amigos, con esta etapa semifinal, etapa definitoria de Simple Extremo, y los competidores seguirán dándolo todo en la pista para conseguir un cupo en la gran final. Yanitme Ferrer y Yormi Rodríguez. Y comienza oficialmente el camino a la gran final femenina de Simple Extremo. Allí están en la pista dándolo todo Yanitme Ferrer y Yormi Rodríguez, quienes se enfrentan a un circuito que les dará el pase a la gran final. Vemos entonces que Yormi Rodríguez está utilizando un chaleco de peso, el denominado chaleco de la vergüenza, así lo llaman los atletas desde hace varios episodios, recordando que en la fase anterior no hubo eliminación en la rama femenil. Sin embargo, las dos atletas que tuvieron el peor escenario o el peor desenlace tienen que pagar hoy el precio al utilizar un chaleco de peso. Estamos hablando de Yormi Rodríguez en este hit y de Luz María Zuna en el otro hit que falta por disputarse durante el día. Es el momento que tiene que aprovechar Yanitme Ferrer para desplazar, para poder correr un poco más rápido, porque es el punto en el que Yormi no va a poder seguir la pista por tener ese peso adicional. Y el precio a pagar, como decía, es el precio a pagar por la no eliminación. Entonces le da la oportunidad de participar en esta semifinal, pero con ese peso que además sabemos que quizá una de las fortalezas de Yormi no es justamente la de fuerza. Vemos ahora que Yanitme Ferrer se toma un par de segundos, se limpia un poco las manos antes de colgarse en los batones. Aquí este obstáculo tiene una variante con respecto a los últimos episodios, y es que no tienes dos batones, vas a tener uno solo. Así que esta es la técnica correcta para hacer este obstáculo, pasando el codo por la anilla para asegurar el grip, asegurar que no resbalen. No es obligatorio hacerlo, ellas pueden sujetar la anilla con la mano si lo prefieren. Sin embargo, yo considero que esta sería como la fórmula ideal. Es la que te desgasta menos, digamos, porque
soportar el peso de tu propio cuerpo solamente a punta de bíceps sería fatal, digamos, en esta prueba, que todavía te quedan algunos obstáculos que son de suspensión y requieres no estar fatigado para los siguientes obstáculos. Y Yannick Meferrer completa el obstáculo. Usted podrá haber visto que tiró el batón hacia el suelo. No afecta. Lo importante era que ella pudiera llegar hasta esa parte de la estructura antes de tocar la campana. Y ahora la vemos. Y aquí pierde el primer intento. Obligatoriamente, si la pieza cae al suelo, ya se tiene que bajar la atleta. No hay forma de que ella recupere la pieza estando guindada. Por normativa, una vez que la pieza tocó el piso, ya el intento ha sido fallado. Y le está abriendo ventaja aquí a Yormi, le está abriendo la posibilidad de que pueda remontar y regresar. Sin embargo, Yannick supera la prueba y mantiene entonces hasta ahora la primera parte de este hit, porque Yormi aún no ha podido con los batones. Sí, y es que justamente en esa prueba anterior llamada a los cirujanos, ese obstáculo, esa parte de ese obstáculo es lo que requiere es precisión, como la precisión de un cirujano, y es por ello que esos manotazos, digamos, o tratar de agarrarlo con tanto ímpetu no te permite avanzar. Y Yormi, pasando ya por el cliffhanger, llega a la pajarera y trata entonces de recortar la brecha. Sin embargo, la ventaja que ya sacó Yannick es bastante grande. Sabemos que ella tiene mucha fuerza y capacidad para la suspensión, pero la vemos sufriendo allí con la caminata de paralelas. No puede caminar con los brazos o las axilas puestas sobre el tubo. Básicamente tiene que tener solamente la mano. Así que si cae, puede levantarse y continuar. Sin embargo, ella ya tocó el suelo, por lo tanto debe empezar desde el inicio. Aquí se está complicando un poco Yannick Meferrer en este obstáculo. Yormi mantiene buen ánimo. Buen ánimo, no, sí, porque otros atletas quizás cuando se ven en desventaja tan grande probablemente se nublen un poco. Ella mantiene la sonrisa, se ve que está haciendo todo lo posible por mejorar, ¿no? Por mantenerse allí en competencia. Y Yannick supera ligeramente allí la caminata de paralelas, llega a la soga. Veremos si puede o no completar el obstáculo. En caso de caerse, no creo que le quede fuerza como para volver a hacer la caminata paralela. Sin embargo, esta parte para ella, pan comido. El Tarzán para ella es absolutamente nada. Lo está haciendo como si estuviera haciendo telas. Y logra pasar el obstáculo. La especialista en telas hoy le tocó hacer unos nudos allí en la soga y pasa al pegboard, el obstáculo que se le ha hecho esquivo a muchos atletas durante esta competición. Está muy cerca, asegurándose de su pase a la final, mientras que Yormi ya lo sigue intentando, pero ya ve que se esfuma ese sueño. 12 minutos 40 segundos y Yannick Meferrer clasifica a la final de Simple Extremo. Siento orgullosa de mí haberme dado esa oportunidad de intentarlo. Visualmente me pareció fácil, pero ponerlo en práctica no es la misma cosa. Hacer la ejecución, bueno, ya es otra cosa. Creo que todo lo que nosotros hagamos tenemos que creernos la película. Tenemos que poner siempre a Dios de primero. Llenarnos de disciplina, paciencia y constancia. Si no tienes eso, estás frito. Me conmueve un poco porque todo el mundo sabe lo difícil que es estar aquí, entrenar, pararte de madrugada, la comida, la alimentación, todo eso. No tener a veces los recursos que necesitas para este tipo de cosas. Quiero que sepan que todo es posible y si te gusta algo, hazlo. Yo también fui niña, todos fuimos niños y hoy estoy aquí porque es algo que me gustaba desde pequeña, así que lo que tú quieras, hazlo. Nunca es tarde para hacer las cosas. Luzmari Osuna y Naomi Bastidas. Arranca la segunda y última semifinal de la rama femenil por un lugar en la última prueba de Simple Extremo. Vemos en pantalla, en este momento en la delantera, a Naomi Bastidas de Caracas. Estamos hablando de la avenida Sucre, en Catia. Mientras que un poquito más atrás viene la representante del estado Barinas, Luzmari Osuna, quien, como ya habíamos dicho antes, está utilizando su chaleco de peso por castigo al haber terminado en la parte baja de la clasificación en el último episodio. Así que sabemos que eso va a ser algo a considerar, sobre todo en estos tramos de running, porque es mucho más difícil correr cuando tienes un chaleco de peso encima. Sin embargo, sabemos que estas pruebas se deciden es por la suspensión. Si logras pasar los obstáculos, puedes asegurar un lugar en la fase final del programa. Y es lo que determina aquí a los atletas, que siempre se dice que son muy integrales porque deben tener fuerza, deben tener resistencia, equilibrio, puntería. Todas las pruebas que se han involucrado en Simple Extremo desde el inicio de esta temporada. Y de esta prueba que estamos viendo en este momento entre Luzmari y Naomi va a salir la atleta que se enfrentará a Yannick Meferrer, que se impuso en la prueba anterior ante Yormi Rodríguez al completar el circuito con menor tiempo y se obtuvo
de esa manera el pase a la gran final. Ahora ellas se disputan quién ocupará la segunda plaza en la gran final femenina. Y fíjate que Naomi hizo la misma técnica que aplicó Janitme Ferrer en el hit anterior, de pasar el codo, lo mismo que está haciendo Luz. Sin embargo, Naomi hizo algo que no hicieron las demás atletas, que es utilizar ambas manos para sujetar el batón. Fíjate que Luz está utilizando solo la mano derecha, entonces quizás por ahí tiene menos fuerza y precisión. Mientras que cuando utilizas las dos manos, puede que por allí sea un poco más cómodo sujetarlo. Aquí se emparejaron las cosas porque Naomi no pudo en su primer intento con este obstáculo, mientras que Luz Osuna sí logra pasar los batones. Veremos entonces si ahora puede voltearse la papeleta. Luz tiene aquí la opción de superarlo. Naomi está tratando de superar el obstáculo con el escalador. Eso bastante arriesgado porque las manos están mojadas luego de pasar por los obstáculos anteriores, ¿no? Y vemos también que en el caso de Luz Mari intenta, como decía anteriormente, de un manotazo, tratar de agarrar este cirujano, pero aquí se debe tener más delicadeza, con mucho más cuidado tocar ese obstáculo para evitar lo que está pasando en este momento, que caiga al piso y debas empezar desde el inicio de la estructura. Pero importante allí que las dos muestran bastante fortaleza mental, porque una se cae y la otra, en lugar de apresurarse, se toma su tiempo para secarse las manos antes de colgarse nuevamente en las estructuras. Quizás otros atletas se molestarían demasiado y al ver que la otra atleta está avanzando se montan rápido, ¿no? Como para tratar de alcanzarla, pero ellas no se están dejando llevar por la atleta que tienen al lado, sino que están enfocadas en tratar de superar la estación. Naomi pareciera que necesita unos minutos allí como para recuperar el aliento. Sí, y enfocarse. Saben que lo importante es superar el obstáculo, no dejarse llevar por lo que está haciendo el otro atleta, sino pensar bien cada movimiento. Y lo que siempre comento, tocó la campana Naomi y avanza al siguiente obstáculo. Y lo que decía, que con cada intento va mermando la fuerza del atleta y entonces obviamente se hace más cuesta arriba superar el obstáculo. Y aquí vemos de manifiesto por qué estamos en presencia de dos de las mejores atletas que esta disciplina tiene para ofrecer en el país. La hemos visto intentar 3 técnicas diferentes. Primero lo intentaron a 90 grados, después extendidas, lo intentaron con escalador, lo intentaron pasando el codo dentro del cirujano. Es decir, tener tanta capacidad para utilizar estas diferentes técnicas es algo que diferencia a un atleta élite de un atleta quizás un poco más claro, que conoce los recreativo. recursos, que sabe cuáles son todos los recursos que tiene e incluso sabe en qué momento utilizarlos. Sin embargo, en este instante que estamos viendo, ya ha intentado todas las técnicas posibles para tratar de superar el obstáculo y no le ha sido posible en el caso de Luz Mari. Y no lo tuvimos en pantalla, pero Luz Mari tuvo que volver a empezar el obstáculo porque el juez la regresó por haber tocado el techo de la pajarera. Sin embargo, la vemos allí intentándolo y Naomi ahora sí está a tan solo un obstáculo de acompañar a Janitme Ferrer en la fase final de simple extremo. Sin embargo, el pegboard no es de confiarse, es un obstáculo que tiene su grado de complejidad, pero ya lo logra y Naomi Bastidas es oficial por debajo de los 10 minutos, acompañará a Janitme Ferrer en la gran final de simple extremo. Aplausos también para Luz Mari Osuna, quien se queda entonces en el podio de esta competición. Bueno, yo creo que no ha sido la mejor competencia para mí, porque había un obstáculo y el obstáculo estaba como muy fijo, entonces no se movía, entonces se me caía y se me caía. Entonces, claro, de tanto que se te cae, pierdes la fuerza y ya es como que todavía me queda y tengo a la competidora al lado. Llegué, me siento orgullosa de haber llegado hasta donde llegué. Me siento contenta con ustedes de haberme dado la oportunidad de estar aquí. Hoy, bueno, los cirujanos se me complicó un poquito. Llegué casi que al final de esa prueba, pero no toqué la campana. Nuevamente, amigos, corresponde hacer una pausa aquí en esta edición de Simple Extremo. Queda un cupo por conocer para la gran final y lo sabremos a la vuelta en Simple Extremo. Llegamos a la última parte, amigos, de esta edición de Simple Extremo y solo queda un cupo en la gran final. ¿Quién será ese atleta que ocupará ese lugar? Vamos a verlo a continuación. Carlos Manuel Osuna y Fernando Fun.
comienza la segunda parte de esta semifinal. Ya estamos a punto de conocer cuál será el nombre que se escribirá en la gran final de Simple Extremo. En pantalla vemos a Carlos Osuna, acompañado de Fernando Fung, quien obtuvo este puesto tras imponerse en la anterior prueba de repesca. Y vemos, ya lo hemos dicho en múltiples ocasiones, en esta ocasión el que tiene que colocarse el chaleco de peso es Fernando Fung por haber clasificado en esa repesca adicional, en ese repechaje, en el episodio de los eliminados, pudiéramos decirle incluso. Recupera entonces una vida y le permite mantenerse en carrera por ese gran título de Simple Extremo. Sin embargo, el castigo es ese, tener que competir hoy contra Carlos Osuna con un chaleco de peso adicional, cuando vemos que pareciera no estarle afectando demasiado, porque la distancia que maneja ahora con respecto al representante de Barines es bastante corta, está muy parejo hasta ahora este hit. No, y hay que decir sobre el caso de Fernando que es un retorno más que merecido, pues la eliminación de él se produjo en una instancia, en una competencia en la que básicamente fue un error técnico de parte suya. Entonces estamos en una competencia donde cualquier error, por más mínimo que sea, marca la diferencia, y en este caso lo dejó en ese instante fuera de competencia. Sí, sin duda. Evidentemente cuando uno comete uno de esos errores que rompen las normas, que fue básicamente lo que hizo Fernando. Fernando cometió un error, podemos decir hasta de novato, ¿no? El levantarse en una anilla cuando la norma decía que tenías que llegar hasta el final de la estructura antes de poder ponerte de pie. El juez correctamente lo regresa y al perder tanto tiempo, pues lamentablemente no le dio como para quedar clasificado. Pero estamos viendo aquí una paridad tremenda entre estos dos atletas, ambos utilizando la misma técnica para superar los cirujanos, y es Fernando Fung quien toma la delantera justo antes de llegar al rodillo de cauchos. Pero por pocos segundos, pues también logra exitosamente superar ese obstáculo con los cirujanos Carlos Manuel Osuna, y ya le está pisando nuevamente los talones a Fernando Fung. Pero este obstáculo puede ser determinante, porque sabemos que los obstáculos de precisión marcan la tendencia, y acierta Fernando en ese primer intento. Veremos si Carlos Manuel hace lo propio. No, falla entonces Carlitos, por lo tanto Fernando iba a ganar unos segundos importantes de ventaja. Sabemos que Fernando es uno de esos atletas que tiene muchísima fuerza, por lo tanto las suspensiones se les dan bastante bien. Pero no lo deja respirar Carlos Manuel, no le da mucho margen. Y mira, error técnico. Que sí, así, no, que no le está dando margen tampoco Carlos Manuel a Fernando. Fíjate que si hubiese logrado atrapar el rope climb de manera exitosa, ya hubiese avanzado bastante, pero le permite ahora a Fernando mantenerse en el primer lugar. No, y espectacular la fuerza que despliega allí Fernando para mantenerse en pie. ¿Cómo se salvó? Sí, parecía que iba a tocar el suelo, y ahí es cuando esa fortaleza física que tiene entra en juego, ¿no? De manifiesto. Vio como prácticamente ya estaba tocando piso y aún así logró levantar los pies y sostenerse con una sola mano en la soga para llegar ahora al obstáculo definitivo, el pegboard, con ventaja. Fernando Fung a tan solo unos segundos de clasificar a la gran final de Simple Extremo. Y como siempre decimos, vemos que está exhibiendo solvencia, fluidez en este obstáculo para ya a punto de escribir su nombre en la gran final de Simple Extremo. Y utilizando la técnica de un solo costado, cuando sabemos que hay otros atletas que prefieren poner una mano de cada lado. Y es oficial, Fernando Fung, el eliminado hace un episodio, regresa a Simple Extremo y clasifica a la gran final de la primera temporada. Carlos Manuel Osuna, segundo lugar. Súper contento de haber clasificado ya a la final, incluso corriendo contra Carlos Osuna, que es uno de los mejores del país. Y bueno, independientemente de quién haya quedado en esta situación, yo sé que por lo menos en cuartos de final estamos de lo mejor en el OCR aquí en Venezuela, representando lo que realmente es la disciplina. Y lo importante es la disciplina, la constancia, mantenerse, seguir entrenando día a día, independientemente del resultado. Hay carreras en las que uno logra un tiempazo, hay otras en las que no, pero las cosas se van dando para que en algún momento se logren. Entonces estoy contento. Tras la jornada de hoy, solo 4 competidores quedan en carrera para convertirse en el gladiador de acero. Y a continuación vamos a ver cómo se enfrentarán en la gran final.
En el próximo capítulo, estos 4 competidores seguirán poniendo a prueba toda su destreza, habilidad y fortaleza en una pista de nada más y nada menos de 1500 metros y 17 obstáculos. Ha llegado el momento de despedir, amigos, esta edición de Simple Extremo. Ya lo saben, el próximo capítulo, la gran final, el momento definitorio de esta primera temporada de Simple Extremo. Hasta la próxima. Simple Extremo, donde el reto está en ti.